Aire acondicionado. Segunda parte. Vamos a comenzar esta segunda parte viendo los diferentes tipos de válvulas utilizados en los equipos de aire acondicionado. Válvula de expansión termostática con igualador interior. O con igualador exterior. Válvula de expansión termostática del tipo H. Y válvula de expansión de orificio fijo. Siendo estas dos últimas las más utilizadas actualmente en el automóvil. Veamos la válvula con igualador interior. Compuesta por el capilar con el sensor de tipo bulbo o de serpentín. La membrana de control y la válvula de bola. El bulbo se encuentra montado a la salida del evaporador y en su interior hay gas que se expande o se contrae en función de la temperatura. Si la temperatura a la salida del evaporador es alta, el gas contenido en el bulbo se expande, empujando la membrana a la varilla de mando y a la válvula de bola hacia abajo, permitiendo que el líquido refrigerante a alta presión pase al evaporador. Esto implica un mayor enfriamiento, provocando a su vez que el gas del bulbo se contraiga, reduciendo la presión sobre la membrana y actuando el muelle de recuperación sobre la válvula de bola para reducir el paso de refrigerante. Por lo tanto, la sección de apertura de la válvula de bola variará en función de la temperatura del evaporador. Es importante resaltar que la parte inferior de la membrana está comunicada con la presión existente a la entrada del evaporador a través de un canal. De esta forma, se contrarresta la presión de apertura de la válvula con la presión de evaporación. El principal inconveniente que tiene este tipo de válvula es el de no poder compensar las pérdidas de carga producidas en el evaporador debido a que su funcionamiento está condicionado por la presión de comienzo de evaporación. Por lo tanto, si la caída de presión dentro del evaporador supera un valor determinado, se utiliza la válvula termostática con igualador exterior. Esta válvula tiene una construcción similar a la anterior, pero en lugar de incidir la presión de comienzo de evaporación sobre la parte inferior de la membrana, la presión de final de evaporación se hace llegar a través de un conducto. De esta forma, puede reaccionar a la caída de presión producida en el evaporador y eliminar el efecto que produce. La válvula de expansión monobloque o del tipo H es una de las más utilizadas debido a que su mayor precisión de control permite mantener la presión de evaporación más constante. En la parte exterior podemos ver el cuerpo de la válvula, el bulbo sensor y los conductos del refrigerante. La entrada desde el acumulador deshidratador. La salida hacia el evaporador. El retorno desde el evaporador. Y la salida hacia la aspiración del compresor. En el interior podemos ver la membrana, el soporte de la misma,
la varilla de mando, la válvula de bola, su soporte, el muelle de empuje y el casquillo de retención. El líquido refrigerante que viene del acumulador fluye a través del asiento de la válvula de bola hacia el evaporador, retornando nuevamente a la válvula de expansión. La temperatura del gas, al atravesar este conducto, incide directamente sobre el sensor, y este se la transmite al refrigerante que se encuentra encerrado en la parte superior de la membrana. Si la temperatura del gas proveniente del evaporador es elevada, a través del sensor calentará el refrigerante del bulbo y se expandirá, provocando el desplazamiento de la válvula de bola a través de la membrana y la varilla corredera. El aumento de la sección de paso permite un mayor flujo de refrigerante al evaporador. Este se enfría y la temperatura del gas desciende. Como podemos ver, esta válvula también funciona con la temperatura y la presión de final de evaporación, pudiendo compensar, por tanto, las pérdidas de carga producidas en el evaporador. La última de las válvulas de expansión es la válvula o tubo de orificio fijo, utilizado generalmente en los llamados sistemas americanos. Esta válvula se encuentra instalada en la tubería que une el condensador con el evaporador. El diámetro interno del orificio es mucho menor que el resto de la tubería. Por este motivo, el refrigerante líquido a alta presión en el lado del condensador se convierte en refrigerante líquido a baja presión en el lado del evaporador. En la parte exterior podemos ver las pantallas o filtros y los anillos tóricos. Las primeras evitan el paso de partículas que podrían obstruir el orificio fijo. La pantalla más corta, situada en la parte del evaporador, además de limpiar el refrigerante, hace que éste salga finamente pulverizado. Mientras tanto, los anillos tóricos impiden que el refrigerante circule a la parte de baja presión por el exterior. Los equipos de aire acondicionado que incorporan este tipo de válvula montan el acumulador deshidratador, también llamado acumulador de succión, en el lado de baja presión, entre el evaporador y el compresor. Este elemento, además de realizar las funciones que anteriormente hemos descrito, sirve como depósito expansor, de forma que si el refrigerante a la salida del evaporador no está totalmente gasificado, cuando llega al acumulador se expande y termina de evaporarse, evitando el riesgo de rotura del compresor. Como vemos, las válvulas de expansión inyectan la cantidad de refrigerante necesaria para una evaporación óptima. Por tanto, el siguiente paso consistirá en realizar dicha evaporación. Evidentemente, el elemento encargado de llevar a cabo esta función es el evaporador. Su posición de montaje dentro del circuito se realiza en el lado de baja presión, entre la válvula de expansión y el compresor. Y en los sistemas americanos, entre la válvula de orificio fijo y el acumulador deshidratador. El evaporador es un intercambiador de calor compuesto por un conjunto de tubos de aluminio, cobre o zinc para el refrigerante R12 y de aluminio para el R134A, ensamblados con aletas de forma ondulada para aumentar la superficie de evaporación. Como consecuencia de la expansión,
el líquido disminuye bruscamente su presión y temperatura, vaporizándose en ese instante aproximadamente un 20%. El cambio de estado se produce al hacer pasar por las aletas del condensador el aire del exterior. Este, al encontrarse a una temperatura superior a la del refrigerante, le cede una importante cantidad de calor, elevando su temperatura y terminando la vaporización. El desplazamiento del aire se realiza a través de un soplador o turbina montada en el mismo bloque evaporador, desde donde, una vez enfriado, es canalizado y distribuido por el interior del habitáculo. Como vemos, el evaporador se encarga de enfriar el aire. Sin embargo, además de esta, debemos atribuirle otras funciones que contribuyen a completar el ambiente agradable del habitáculo. Estas son la deshumidificación y el filtrado del aire. Cuando se produce la evaporación, los tubos y las aletas del evaporador se enfrían. El aire que pasa a través de ellos también se enfría y la humedad que contiene se condensa sobre las aletas, formando gotas de agua que posteriormente son canalizadas al exterior del vehículo. Al mismo tiempo, la superficie mojada del evaporador atrapa las partículas de polvo contenidas en el aire a su paso por las aletas refrigeradoras, completando de esta forma el efecto de secado y filtrado del aire. La condensación de la humedad del aire sobre las aletas puede provocar la formación de hielo en el caso de que la temperatura del evaporador llegara a ser inferior a la de congelación del agua. Si esta situación se produce, el caudal de aire a través del evaporador disminuye. La evaporación no termina de completarse y una parte de refrigerante podría llegar al compresor en estado líquido con el consiguiente riesgo de rotura. Con el fin de evitar este riesgo, los equipos de aire acondicionado montan un nuevo dispositivo. Es el termostato o interruptor termostático. Este elemento va montado en el evaporador para poder controlar su temperatura y, en el caso de producirse un descenso con peligro de congelación, desconecta el funcionamiento del compresor a través del embrague electromagnético. Los dos tipos más empleados son el termostato electromecánico y el termostato electrónico. El termostato electromecánico está compuesto por un capilar y un bulbo sensor introducido en la parte más fría del evaporador, de forma que pueda medir la temperatura de las aletas y del aire que fluye a su través. El conjunto bulbocapilar contiene gas a una presión dependiente de la temperatura, estando unidos a una cápsula donde se encuentra la membrana de accionamiento. Si la temperatura desciende por debajo de un valor preestablecido, el gas se contrae y la membrana retrocede, abriendo los contactos y cortando la alimentación eléctrica al embrague electromagnético. Cuando la temperatura del aire aumenta, el gas se expande, empujando a la membrana para cerrar los contactos de mando. La alimentación eléctrica se restablece y el embrague se acopla al compresor. Algunos termostatos disponen de un mecanismo a través del cual se puede regular el punto de apertura y de cierre de los contactos. Actuando sobre este dispositivo, se puede modificar la temperatura del aire, teniendo la precaución, como ya veremos en el apartado de comprobaciones, de no llegar al punto de congelación del evaporador. El termostato electrónico, también llamado por algunos fabricantes interruptor de deshielo, realiza la misma función que el electromecánico. En lugar de tubo capilar, incorpora una sonda compuesta por una resistencia del tipo NTC. El dispositivo de accionamiento también ha sido sustituido por un módulo electrónico que se encarga de controlar el funcionamiento del embrague electromagnético. Al accionar el interruptor de aire acondicionado,
entra en funcionamiento el circuito de control del módulo electrónico, el cual recibe información de la temperatura de las aletas del evaporador y del aire que fluye a su través. Si la temperatura captada por el sensor es inferior a 1 grado, el módulo interrumpe la alimentación eléctrica al embrague electromagnético y el compresor deja de funcionar. En el instante en que el sensor envía al módulo la señal correspondiente a una temperatura superior a 4 grados, el circuito de control reactiva nuevamente la alimentación eléctrica al embrague del compresor, permitiendo su funcionamiento. En la configuración de los sistemas de aire acondicionado, podríamos catalogar el termostato como un elemento de seguridad. Además de este, existe otro dispositivo llamado presostato, que tiene la misión de proteger el equipo en el caso de que exista un funcionamiento anormal de alguno de sus componentes. Los diferentes tipos de presostatos son presostato de máxima, presostato de mínima y presostato de 3 funciones. Veamos cada uno de ellos. El presostato de máxima se encuentra normalmente montado en la botella deshidratadora y su función es la de cortar el funcionamiento del compresor cuando la presión de alta alcanzada en el sistema es de unos 25 kilos por centímetro cuadrado, evitando de esta forma dañar las tuberías, el condensador o incluso el propio compresor. Tan pronto como la presión en el circuito descienda a un valor de 20 kilos por centímetro cuadrado, el presostato restablecerá el circuito eléctrico permitiendo de nuevo el funcionamiento del compresor. La función que tiene el presostato de mínima es la de detectar las caídas de presión producidas en el lado de alta presión. El control del descenso de presión permite prevenir el agarrotamiento del compresor debido a una mala lubricación provocada por la falta de gas y aceite dentro del circuito. Si la presión en el circuito de alta desciende por debajo de 2,2 kilos por centímetro cuadrado, el presostato de mínima interrumpe el funcionamiento del compresor. Cuando la presión supera los 2,8 kilos por centímetro cuadrado, restablece su funcionamiento. Los presostatos de mínima y de máxima se han venido utilizando en aquellos vehículos dotados de ventilador mecánico, cuya refrigeración al condensador era constante. La incorporación de los electroventiladores de accionamiento automático ha llevado a la utilización de un nuevo presostato. Es el presostato de media o de ventilador. Para conseguir un buen nivel de enfriamiento, es necesario que tanto la temperatura como la presión de condensación se mantengan dentro de los valores establecidos. La regulación de ambos factores la realiza el presostato de media, poniendo en funcionamiento el electroventilador cuando la presión supera los 16 kilos por centímetro cuadrado. De esta forma, se evita que el refrigerante llegue a la válvula de expansión en estado gaseoso. La corriente de aire provocada por el electroventilador enfría el refrigerante y le hace descender la temperatura y la presión. Al llegar a 12,5 kilos por centímetro cuadrado, anulará el funcionamiento del electroventilador. El presostato de máxima, el de mínima y el de media o de ventilador pueden ir incorporados en un mismo bloque, conformando así la válvula trifuncional o presostato de 3 funciones. En el esquema eléctrico podemos ver el control que dicha válvula realiza sobre el ventilador y el embrague del compresor. Por la vía número 1 recibe la señal del termostato. Si la presión existente en el circuito es la correcta, los contactos de mínima
y de máxima se encuentran cerrados, permitiendo así pasar la señal al relé del compresor por la vía número 2. Por la vía número 3, recibe un positivo de alimentación que atravesará el contacto si la presión en el circuito supera los 16 kilogramos por centímetro cuadrado, alimentando así al relé del electroventilador por la vía número 4. Cuando el interruptor del aire acondicionado se encuentra pulsado, la alimentación eléctrica llega al termostato. Si las condiciones de temperatura en el evaporador son favorables, mantendrá el circuito cerrado, permitiendo el paso de corriente al presostato y de aquí al relé del embrague electromagnético que mantiene en funcionamiento al compresor. Si la presión aumenta por encima de los 25 kilos por centímetro cuadrado, el presostato interrumpirá la alimentación a la conexión 86 del relé. Y este, a su vez, desconectará el embrague del compresor. Cuando la presión baje a 20 kilos por centímetro cuadrado, el presostato cerrará el circuito. El relé se activará y pondrá en funcionamiento el embrague del compresor. Para la protección del sistema, debido a una baja presión, el funcionamiento será el mismo pero con diferentes tarados. De esta forma, si la presión desciende por debajo de 2,2 kilos por centímetro cuadrado, el contacto de mínima se abre. El presostato desactivará al relé y al compresor, poniéndolo en funcionamiento únicamente cuando la presión supere los 2,8 kilos por centímetro cuadrado. Para la activación del electroventilador del condensador, si la presión en el circuito de alta supera los 16 kilos por centímetro cuadrado, el contacto se cerrará. El presostato alimentará a la conexión 86 del relé, activándolo y poniendo en funcionamiento el electroventilador. Cuando la presión baje a 12 kilos por centímetro cuadrado, el presostato desconectará nuevamente el relé y el electroventilador. Los elementos del sistema de aire acondicionado están unidos entre sí a través de tuberías elásticas por donde pasa el refrigerante tanto en estado líquido como gaseoso. Estas tuberías están fabricadas con unos compuestos especiales que les permiten tener una gran estabilidad química para evitar el efecto corrosivo del propio refrigerante. Debido a que el R12 tiene la propiedad de atravesar el caucho, las tuberías deben tener doble envoltura. Una interior de goma o Bruna N. Recubierta por una trenza de algodón. Y otra exterior de neopreno, más porosa, para evitar la acumulación de refrigerante. Las tuberías utilizadas en los equipos con refrigerante R134A son muy similares a las anteriores. Disponen de una capa interior de nylon que impermeabiliza la porosidad del caucho y una externa de cloruro de butilo que impide la entrada de humedad en el circuito. La unión de las tuberías con los elementos se realiza a través de los rácores, pudiendo ser de asiento cónico o con interposición de juntas tóricas del tipo NBR de color negro para refrigerante R12 o HNBR de color verde para R134A. Al accionar el interruptor del aire acondicionado, en algunos equipos se conecta directamente el embrague del compresor y la primera velocidad del soplador del evaporador.
En el esquema podemos ver cómo el soplador es alimentado con un positivo a través de una resistencia reguladora y el cierre de circuito a masa se realiza por medio de un relé que se activará en el momento en que accionemos el interruptor del aire acondicionado. Al mismo tiempo, el embrague se conecta a través del termostato y el presostato, como hemos visto anteriormente. Sin embargo, en otros equipos, además de accionar el interruptor, es necesario actuar manualmente sobre el propio selector de velocidades para que puedan ponerse en funcionamiento tanto el embrague como el propio soplador. Como podemos observar en el esquema, al accionar el interruptor se activa el relé cerrando el circuito de masa del soplador. Para que le pueda llegar el positivo, será necesario actuar sobre el selector de velocidades que lo alimentará a través de la resistencia reguladora. Dependiendo del vehículo, la entrada de aire al interior del habitáculo se puede realizar bien admitiéndolo del exterior o mediante la recirculación del aire ya existente en el interior. Para lo cual, los equipos disponen de un mando que actúa sobre las trampillas de aireación, canalizando el aire por los conductos hasta el evaporador. La recirculación del aire se utiliza generalmente cuando el vehículo ha estado expuesto al sol y la temperatura interior es elevada, o para impedir la entrada de polvo y malos olores procedentes del exterior. Cuando tenemos seleccionada la posición de aire del exterior, existe la posibilidad de entrada de partículas suspendidas en el aire que pueden ser molestas para los pasajeros. Para evitarlo, los equipos incorporan un elemento filtrante situado en el conducto de entrada principal y es el encargado de retener dichas partículas. Para que el rendimiento del equipo sea óptimo, es necesario que el filtro sea sustituido periódicamente. En muchos de los vehículos actuales, dotados de sistema de inyección electrónica, la unidad de control está relacionada directamente con el sistema de aire acondicionado, ya que es la encargada de gestionar su activación o desactivación, dependiendo de las necesidades del motor. En el momento del arranque, se realiza la desconexión del equipo con el fin de evitar el arrastre del compresor, facilitando la puesta en marcha. En las fases de aceleración y plena carga, igualmente se produce la desconexión con el fin de conseguir la máxima potencia necesaria para realizar la maniobra. En el esquema eléctrico, podemos apreciar cómo el relé de alimentación del compresor es controlado por la unidad del sistema de inyección a través de la vía 60. Estando el motor en marcha, si accionamos el interruptor de aire acondicionado, se alimenta a la parte electrónica del termostato por la vía 1, al interruptor de mando por la vía 2 y al relé del compresor por las vías 85 y 30. Si la temperatura del evaporador está dentro de los valores normales, el interruptor de mando estará cerrado, pasando corriente a la unidad de control por la vía 55. A partir de este momento, la unidad recibe información de solicitud de puesta en marcha del aire acondicionado, activando el relé del compresor por la vía 60, lo que permite la alimentación del embrague y su puesta en marcha. Si en un momento determinado realizamos una aceleración, el potenciómetro de mariposa informa a la unidad de control y ésta interrumpe la alimentación del embrague desactivando el relé por la vía 60.
Este corte tiene una duración de aproximadamente 15 segundos para evitar una disminución del rendimiento del equipo. El funcionamiento del aire acondicionado provoca en el motor una pérdida de potencia de aproximadamente 5 caballos. Este efecto puede llegar a producir el calado del motor si éste se encuentra en la fase de ralentí. Para evitarlo, cuando la unidad de control recibe información de la posición de ralentí y conexión del aire, actúa sobre el estabilizador aumentando el régimen en aproximadamente 75 revoluciones. De este modo, damos por finalizado el apartado teórico dedicado a los equipos de aire acondicionado, sirviendo este como paso previo a la carga, diagnosis y reparación de las averías que pueden surgir en dichos equipos.